Muy bien, el siguiente ejercicio dice, dos espejos planos intersecan en ángulos rectos. Un rayo láser incide en el primero de ellos en un punto situado a 11,5 centímetros de la intersección, como se ilustra en la figura que nos está dando el ejercicio. ¿Para qué ángulo de incidencia en el primer espejo el rayo incidirá en el punto medio del segundo después de reflejarse en el primer espejo? Fíjense ustedes que el segundo espejo tiene un largo de 28,0 centímetros, pero ese rayo de luz está incidiendo en el segundo espejo justo en el punto medio, es decir, en la mitad del espejo. No en 28 centímetros, sino en 14 centímetros, que es la mitad del espejo. Entonces, para resolver ese ejercicio es importante tener en cuenta algunas cosas. Primero que nada, la ley de reflexión. La ley de reflexión básicamente dice que cuando nosotros tenemos una superficie plana reflectante, como un espejo, en este caso pues un espejo, el ángulo de incidencia respecto a la normal tiene que ser igual al ángulo de reflexión respecto a la normal. Recuerden ustedes que la normal es una línea imaginaria que se traza de forma perpendicular a la superficie justo en el punto donde el rayo de luz incide. Es decir, la línea normal en este primer espejo se encontraría justo en este punto, ¿ok? Que es el punto en donde incide el rayo de luz. Y esa línea la dibujamos de forma perpendicular a a la superficie. Es decir, esa línea vendría siendo una cosa como esta. ¿Ok? Esa línea punteada roja es nuestra línea normal. Y este ángulo que se encuentra aquí, este ángulo que se encuentra aquí, déjenme ver si puedo hacer esto más grande. No, pero bueno, este ángulo que se encuentra aquí es el ángulo de incidencia. No queda vamos a ver si lo hacemos así. Ese es el ángulo de incidencia, que se suele colocar como teta sub A. Fíjense ustedes que me está diciendo que ese rayo de luz se refleja en el segundo, en el primer espejo e incide en el segundo, en el punto medio. Si este de acá, todo esto mide 28 centímetros, yo podría decir que la mitad, disculpen ustedes, yo podría decir que la mitad de ese espejo se encuentra, vamos a hacer esto más pequeño, se encuentra aproximadamente por acá. Yo podría decir que es más o menos aquí, ¿verdad? Aproximadamente. Como digo, esto no está a escala, pero podemos aproximarlo más o menos aquí, ¿ok? En ese punto es donde está incidiendo el rayo de luz que se está reflejando en el primer espejo. Ahora, por la ley de reflexión, recuerden ustedes, la ley de reflexión dice que el ángulo con el que incide, el ángulo con el que incide, el ángulo con el que incide un rayo de luz sobre un espejo tiene que ser igual al ángulo con el que se refleja. Es decir, que este ángulo con el que se está reflejando tiene que ser igual al ángulo con el que está incidiendo. Es decir, este ángulo que está acá, este teta sub r, no está muy chiquitito todo, pero bueno, ahorita lo escribimos bien. Este teta sub r tiene que ser igual a teta sub a. Es decir, el ángulo con el que incide tiene que ser igual al ángulo con el que se refleja. Y fíjense ustedes que nos están preguntando el ángulo de incidencia en el primer espejo. Entonces, este ángulo que está aquí con el que se refleja, este ángulo que está aquí con el que se refleja, va a ser el mismo ángulo con el que incide. Fíjense que si ahora yo trazo una línea normal a este punto, perpendicular a este punto, pues esa línea va a estar más o menos por acá. Es decir, que este ángulo que está aquí tiene que ser igual a este que está por aquí. ¿Ok? El ángulo de reflexión del primer espejo tiene que ser igual al ángulo de incidencia en el segundo espejo. ¿Ok? Entonces, pues conociendo el valor conociendo el valor de teta sub r, podemos encontrar el valor del ángulo que incide, porque son iguales que inciden en el segundo espejo. Entonces, si ustedes son observadores, ustedes se van a dar cuenta que acá se nos está formando un triángulo rectángulo. En este punto de acá, vamos a ver, en este punto de acá, vamos a ver si puedo hacer una línea recta, ahí más o menos. En estos puntos de acá, nosotros tenemos dos catetos.
Un cateto que se encuentra, digamos, ¿verdad? Situado, bueno, no digamos, se encuentra sobre una superficie horizontal, podemos decir que es un cateto X, y tenemos un cateto que se encuentra en el eje Y, ¿verdad? Ahora, recuerden ustedes que este cateto que está aquí, este que está aquí, mide 14,0 centímetros, ¿ok? Ese mide 14,0 centímetros, que es la mitad del largo del espejo. Bueno, esto lo voy a dejar. Entonces recordemos que hay una identidad trigonométrica que nos permite a nosotros calcular este ángulo que está aquí adentro. Si nosotros somos capaces de calcular este ángulo, que yo le voy a llamar ángulo phi, voy a hacer esto más pequeño. Si nosotros somos capaces de calcular este ángulo phi que se encuentra en este punto, nosotros podemos encontrar este teta sub r y a su vez encontrar ese ángulo, como digo, que se forma en este punto de acá, que es el mismo que está reflejándose en el primer espejo. Eh, ¿Cómo hacemos eso? Pues bueno, para encontrar ese ángulo que está dentro de ese triángulo rectángulo debemos aplicar trigonometría. Hay una identidad trigonométrica que dice que la tangente del ángulo. Ahora, es otra cosa que es importante ver acá es que nosotros tenemos dos ángulos en este triángulo. Bueno, tenemos tres ángulos en este triángulo rectángulo. Ahora tenemos otro ángulo por acá, que voy a llamar alfa, y tenemos por acá un ángulo recto. Tenemos por acá un ángulo recto. Entonces, cuando nosotros queremos encontrar el ángulo que se forma entre la hipotenusa, entre la hipotenusa y el cateto que se encuentra en el eje horizontal, nosotros utilizamos una identidad trigonométrica que dice que la tangente del ángulo, voy a colocarla por acá, bueno, no, por acá. La tangente del ángulo, que fíjense que ese ángulo que tengo dentro del triángulo rectángulo es el ángulo phi, entonces voy a colocarlo como la tangente del ángulo phi, es igual al cateto, que se encuentra en el eje Y dividido entre el cateto que se encuentra en el eje X. Entonces, con esta identidad trigonométrica nosotros podemos encontrar el ángulo que se forma entre la hipotenusa y el cateto horizontal. ¿Ok? Entonces, pues con esto ya nosotros podemos encontrar nuestro querido ángulo de reflexión y a partir de él encontrar el ángulo de incidencia. Entonces, antes de hacer cualquier cálculo, vamos a definir algunas cosas que son importantes. Vamos a tener entonces que el ángulo, vamos a ver, el ángulo de incidencia sub 1, el ángulo con el que incide en el primer espejo, tiene que ser igual al ángulo de reflexión en el primer espejo. Y a su vez, debido a la ley de reflexión, vamos a hacer esto más pequeño, debido a la ley de reflexión, este ángulo que está aquí, que se me está formando, tiene que ser igual, ese ángulo de reflexión en el primer espejo tiene que ser igual al ángulo de incidencia del segundo espejo. Ok, entonces, teniendo clara esta relación que voy a ponerles en verde, teniendo clara esta relación, bueno, yo creo que está ahí, teniendo clara esta relación que nosotros tenemos acá, encontrando, como digo, este ángulo que está aquí, encontrando podemos encontrar el ángulo de incidencia en el segundo espejo. Ok, entonces, bueno, teniendo ya eso definido, vamos a tener que la tangente del ángulo phi es igual a y sobre x, ¿verdad? Pero algo importante, yo estoy buscando el ángulo, no la tangente del ángulo. Entonces hay una propiedad que me permite a mí multiplicar ambos miembros bueno, la propiedad de la igualdad. Nosotros multiplicamos ambos miembros de la ecuación. Recuerden ustedes que esto que está aquí es un miembro y esto otro que está aquí es otro miembro. Multiplicamos ambos miembros por tangente a la menos uno y tangente a la menos uno por tangente del ángulo. Se me simplifica y lo único que me queda es el puro ángulo. Entonces vamos a tener que el ángulo, bueno, este es un ángulo phi, ¿verdad?
ese ángulo va a ser igual a la tangente a la -1 de y sobre x. Y acá lo único que queda ya es sustituir valores y meter eso en la calculadora. Entonces vamos a tener que tangente a la -1 de y, recuerden que y es 14,0 centímetros, dividido entre x, que x es 11,5 centímetros. Es igual al ángulo. Fíjense que acá se me cancelan estas unidades, se me cancelan centímetros con centímetros. Claro, los ángulos se miden en grados, ¿verdad? Entonces, esos centímetros ahí se me tienen que cancelar. De hecho, en este ejercicio no es necesario, generalmente la mayoría de ejercicios es necesario trabajar con las unidades del sistema internacional. Metros, kilogramos, segundos, coulombs, amperios, lo que sea, pascales, lo que sea. Pero en este caso no es necesario porque vean que las unidades se me cancelan, se me simplifican. En ejercicios más adelante vamos a ver cuándo sí es necesario hacer las conversiones a las unidades respectivas. Ok, entonces metiendo esto en la calculadora, vamos a meterlo porque estoy haciendo el ejercicio acá con ustedes. Vamos a tener que tangente a la -1 de 14,0 entre 11,5. Eso nos da aproximadamente redondeado 50,6. Ojo, importante, cifras significativas. Vean que el ejercicio nos está dando los datos con tres cifras significativas, ¿ok? Con tres cifras significativas. Entonces, el valor que yo reporto, lo reporto con tres cifras significativas, que eso es aproximadamente 50,6 grados, ¿ok? Ahora, tenemos el ángulo phi, pero ¿cómo calculamos ese ángulo teta sub R1? Fíjense ustedes, otro truquillo, que aquí entre el cateto que se encuentra en el eje X, este 11,5, y la línea normal, esa línea imaginaria, hay un ángulo de 90. Hay un ángulo de 90. ¿Qué quiere decir eso? Chiquillas, chiquillos, quiere decir que la suma, voy a colocarlo en azul, quiere decir que la suma de phi, la suma del ángulo phi, más el ángulo teta sub R1, voy a ponerlo por acá, tiene que ser igual a 90, 90,0 grados. Fíjense ustedes por acá, de nuevo, ¿verdad? Vean que entre la línea, entre la normal y el cateto X hay 90 grados. Es decir, que para que se cumplan esos 90 grados, este teta sobre R1 más el ángulo phi tienen que ser igual a 90. Entonces, fíjense que de acá ya yo conozco dos valores. Ya yo conozco el valor de phi y tengo el valor de 90. Lo único que tengo que hacer es despejar el ángulo teta sub R. Entonces vamos a tener que teta sub R1, esto no parece una R, teta sub R1 va a ser igual a 90,0 grados menos phi. Ya sustituyendo los datos, vamos a tener entonces que delta sub R, perdón, teta sub R1 va a ser igual a 90,0 grados menos 50,6 grados. Esto vamos a ver cuánto nos da la calculadora. Sería 90 menos, bueno, 90,0 menos 50,6. Eso nos da aproximadamente 39,4 grados. Quiere decir entonces que el ángulo con el que se refleja la luz en el primer espejo es de 39,4 grados. Pero nosotros habíamos dicho por acá, habíamos establecido que el ángulo con el que se refleja la luz en el primer espejo es igual al ángulo con el que incide la luz en el segundo espejo, que es lo que nos está preguntando realmente el ejercicio. Esto que está aquí, yo puedo decir que es igual a teta sub A2. Entonces, para reportar nuestro resultado, podemos decir que el ángulo de incidencia en el espejo 2 es igual a 39,4 grados. Y esta de acá sería la respuesta a este ejercicio introductorio de óptica geométrica.